A ver, nos quedamos en medio de esta misión. Vamos a darle. Vamos a darle. Ay, ay, ay. Interview. Esta es la misión del principio. Aquí empezamos de nuevo. A ver, es verdad, la habilidad esta sí. Hemos perdido a otro hombre. ¿Por qué no acabamos con eso de una vez? ¡A cubierto! Espérate, coño. Pom pom. Lincoln, la perforadora ha podido atravesar. Vamos, vamos, vamos. Wow. Hostia, Ellis, ¿por qué habéis tardado tanto? Estamos bien. ¿Dónde está Dani? Muy bien. Cuando lo tengamos listo aquí arriba, empezaremos a bajarlo. Hostia, la luz. Los cerdos han apagado las luces. Preocúpate del dinero. Yo me encargo de esto. No queda ni uno. Hay más por aquí, ¿no? ¡Ay! Alardo, Hemos perdido a otro hombre. Fatalísimo. Ya vuelve la luz. Intentan hacerlo salir. Concéntrate en lo que estás haciendo. Swapping cover, ya estoy. Hemos perdido a otro hombre. Quedo sin balas, ¿eh? Hemos perdido a otro hombre. Y otro. Puta carnicería. Hostia, le han dado, ¿eh? Toma. Aquí mando yo. ¿Sí, no? Yo dirijo, chicos. Estoy sin balas. Toma. Vale, necesito armas, tío. Voy a pillar munición por aquí, como un loco. Lo siento. Mierda. Esos guardias nos cortarán el paso en cuando intentemos huir. Dile a Dani que nos saque de aquí. Estos cabrones nos han acorralado. Buscad alguna solución. Yo tengo algo de TNT. Lo pondré a nuestro lado de la abertura y lo detonaré. Dale, dale. ¿Para qué coño va a valer eso? Con suerte haré un agujero bastante grande para que todos podáis pasar. ¿Con suerte? No tienes ni puta idea de lo que haces. Es distinta, no puede ser muy complicado. ¿Entendida? Hay que apartarse del agujero. Cuidado. Hostia puta. Tiraron todo, no. ¿Cómo coño, tío? A chuparla, venga, listo. Estamos jodidos, hermano. Estamos jodidos, hermano. No tengo armas. ¡Hala! ¡Quítatelo de encima, Ellis! ¡Lo intento! ¡Dani tiene la pierna atrapada! ¡Ayuda! Amputar, hay que amputar. Nadie sabe por qué Salmarcano traicionó a Thomas Burke. Pero le consiguió quitar Juan Verdún y se lo entregó a un Pones sicario calcetines, llamado tengo frío. Román el carnicero Barbier, que no tardó en partirle una pierna a Burke. Danny Burke participó en ello. Era un apasionado de los coches que nunca había hecho nada igual. Pero Thomas Burke insistió. Supuso que si el robo salía bien, Sal lo perdonaría y le devolvería a Juan Verdún.
sabía que la penetraría, sí. Bien. Dicen que no hay nada mejor que tirarse a una vietnamita. Dime si es Ya. cierto. A tope. Barclay, joder, tío, me alegro mucho de verte. Y yo, Dani, ¿qué tal, Nicky? Ya quería venir, pero bueno, ya sabes cómo es el viejo. ¡Puto bolsón de mierda! Sí, desgraciadamente. Vamos a tomar una cerveza. Esperaremos a que el viejo se tranquilice. Luego nos pondremos. ¿Qué pasa, tío? Sí, ya lo tengo todo preparado y organizado. Las chicas estarán allí y todo lo demás, pero vamos a ir en mi coche. No podemos aparecer allí montados en ese trasto de ahí fuera. Espero que no te refieras a mi vehículo americano. Solo digo que hay mejores formas de presentarse ahí. ¿Qué cojones va a haber? Su coche es una bestia. Le metí un 358 trucado antes de irse. No es lo único que metiste. Quizá deberías contarle cómo se lo pedías a Ellis para dar una vuelta con las chicas. Tío, no me metas en ¿Has esto. follado en mi coche? No pasa nada. Siempre usé protección. Y ya tengo un puto bastardo en mi vida. No necesito otro más. ¿Sabes qué? Lo vas a limpiar y no solo el asiento de atrás. Limpiarás hasta el último centímetro. No voy a sentarme encima de tu mierda. Tú, graciosete, tú le ayudarás. Y una puta mierda, yo no hice nada. Ya empezamos. Tío, sois unos putos bufones. Tenéis tantas posibilidades de salir bien de esta como yo de ganar un puto maratón. Vale, papá, ya lo has dicho. Dani y Ellis, usaréis la perforadora para abrir el suelo de la cámara. Georgie y tú estaréis dentro. Tiráis el dinero abajo y salís pitando. Ese puto trasto no es fácil de mover. Necesitamos un barco para llevarlo por los canales hasta su sitio. Ellis y yo nos vamos al barco. El viejo de Georgie pagó a un guardia en la reserva para que os dé su camión. Entre eso y los uniformes, nadie se fijará en nosotros. Nadie. Vamos, andando. Todavía tengo que ir donde Escaleta y terminar unos preparativos. Y vosotros dos, capullos, no os vais a librar de lo de mi coche. Id pensando en limpiarlo. No pienso limpiar una mierda. Lo limpias tú. Mi padre era muchas cosas. Qué guarrindongos. Pocas de ellas buenas. Empezó con el contrabando de alcohol y conocía los canales que hay bajo la ciudad. Uno de los cuales pasaba bajo la Reserva Federal. Usar un barco para mover el martillo hidráulico fue idea suya. Mi padre era un auténtico hijo de puta. Le culpo a él de lo sucedido más que a cualquier otro. Si quieres arriesgar tu pellejo, vale. Pero no metas a tu hijo en ello. Dani murió por su culpa. Vaya. Spoiler. Toma spoiler. Vale, pues nada. ¿Estamos todos? Tenemos que irnos. ¡Estamos todos! ¡Vamos, deprisa! No veo nada. ¡Los guardias están entrando por el agujero! ¡Joder, más guardias! ¡Tenemos que irnos pitando de aquí! Voy. ¡Brunes! ¡Los polis están cortando nuestra vía de escape! Me la pela. Encontraremos otra salida. Este túnel tiene que llevar a algún sitio. Te vas. ¡Los putos polis! ¡Están abriendo fuego! ¡La poli! ¡La poli! ¡A ver qué tenéis, hijos de puta! ¡Aquí vienen! No. ¿Dónde diablos aprendiste a llevar una lancha? Ningún sitio. Nadie juega con Georgie Marcano. ¡Sigue así! ¡No frenes! Hostia puta. ¡Venid a por más, putos cerdos! Ay. ¡Cómo duele! Tranquilos, controlado. ¡Georgie, puedes con ellos! Sí. Ojo, vamos. Venga, pisa a fondo, Lincoln. ¿Has perdido la puta cabeza? ¡Joder! A mamarla. ¿Estáis todos bien? Ha sido lo más loco que he visto nunca. Me alegro de que estemos bien. ¿Qué coño vamos a hacer ahora? La única opción, subir.
¿Estás de broma? Habrá polis por todas partes. Bueno, con suerte. Estarán liados con el Mardi Gras. No se fijarán. Vamos. Joder, esto es la hostia. ¿Qué? ¿Seguro que tienes que tocarle el culo? Va, calle y sigue subiendo, tío. Hostia, la pierna como la lleva, tío. Un poco mal, ¿eh? Échame una mano. Adelante, venga, ya te tenemos. Bien, cuando salgamos iré a una cabina. Pediré un vehículo. ¿Puedes andar? Sí, que alguien me eche una mano. Puedo manejarme. Mira, va a ser más fácil si cargo contigo. Espera, ven aquí. Ahí está. ¡Bájame ya, coño! Si preguntan, decimos que está borracho. Coged el dinero. Vamos. Oh, ¡puta mierda! Nada contoso, ¿eh? Nada. ¿Puedo jugar? Bueno, vale. Dice que no. Pues no me deja. Ahí está. Bueno. Find a payphone. Mira qué tetas tiene. ¡Hola, guapa! ¿Quieres pasar un buen rato? Dani, cállate. ¿No te has fijado en sus tetas? ¡Joder, madre! Joder, si no cierras la boca harás que nos arresten. Coño. ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Que te den, Molly! Tío, deja el teléfono. Ahora. Mi tiempo es tan valioso como el suyo. Llama a Sammy, voy. Están todos atentos. Sammy. Estamos metidos en un lío y necesitamos ayuda. ¿Dónde estáis? Al lado de la ruta del desfile. Dani está herido. No puedo enviar un coche porque las carreteras están cortadas. Escucha, detrás del cementerio hay unas vías de tren. ¿Podéis llegar hasta ahí? Bueno. Ahí os esperará un coche. Lincoln, tened cuidado, oyes. Tú y Ellis, los dos. Lo tendremos. Lo siento. Venir. Creo que es mejor dar la vuelta por los callejones, ¿no? Si no nos van a ver. Yo creo que sí. Pero por ahí no puedo ir. Hay que ir por aquí. Pues nada. Ah, por aquí. Con calma. Sammy nos envía un coche. Estará en el muelle de carga del supermercado. Dios bendiga a tu viejo. Vamos. Oh, qué bonito. Mira este. Go to the wedding. Ah, claro, hay que pasar por aquí. Vale, vale. Varios. Está en policía ahí. Hostia, hay uno delante, tío. Joder.
Igual no me ven, ¿eh? Sí, está... Mi amigo tiene problemas con la comida. Tengo que dejar el auto. Vale, tranquilidad. ¿Qué tal estás? ¿Qué coño vamos a hacer? Ellis, hay maderos por todas partes. Ellis, cálmate. Todo va a salir bien. Vale, chicos, agarrad a Dani. Primero, subid al coche. Yo me ocupo, los entretendré. Ni de coña, tío. Está bien, no estarás solo. Jesús es amigo de todos. Amén. Bien, vamos. ¿Qué voy a hacer? ¡Eh! ¡Por aquí! Ya la tiene que liar, es que... ¿por qué? No, anda por atrás. No. Bueno, los entretuve. Ya está. Oh. No. Vale, va. Tranquilidad, ¿eh? Bueno, si me deja jugar, tranquilidad. Si no... Aviso a todas las unidades. Se ha localizado al sospechoso. Están actuando las unidades desplazadas allí. Atención todas las unidades. Se ha producido un homicidio en el Brentwood. El sospechoso es un varón negro. Solicitamos respuesta. Lo cubrí un poco. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Vale, cubrirse. ¡No! ¡Estaba vivo! Tío. Vale, bien, vale, vale. Joder, tío. Es que solo pipa. Solo a pipa. Vale. Individuo sospechoso a pie. Los agentes están investigando. Los agentes allí desplazados están actuando contra el sospechoso. Respondan con precaución. Atención todas las unidades. Se ha producido un homicidio en el Brentwood. El sospechoso es un varón negro. Solicitamos respuesta. Estoy curando un poco. Me está disparando. ¡Estoy sin balas! Pesadilla, tío. Está viendo una matanza aquí. Están todos escondidos aquí. ¿Dónde está el policía? ¡Patacollo! Tengo que curarme, tengo que curarme. Y voy. Vale. ¿Qué es por aquí, no? Sí. Vale. ¡Cuidado! Sprinting. Tengo 4 balas, A ver, puedo matarlos silenciosamente.
¿Por dónde va a ir? Alguien le ha dado un arma a ese estúpido. Cállate la boca. ¿Qué arma? Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Repito, se ha perdido Vale. el contacto visual. Hostia. Hay bastantes aquí, ¿eh? Voy a tener que matar a uno. Voy a tener que matar a uno. Fuck. Está vomitando ahí. A ver, este sí se mueve. Vamos. Aviso a las unidades disponibles. Joder. Individuo sospechoso a pie. Los agentes están investigando. A ver, si voy por atrás. Mierda. Aviso a todas las unidades situadas en las inmediaciones. El sospechoso está enfrentándose a las unidades desplazadas al lugar. Nos hemos separado. Antes de que lo perdiera de vista, ha dicho que no ¡Sube al coche! ¡Adentro! Atención, el sospechoso está en un vehículo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tío, nos giran bien, joder, los policías. Vale. Me sigue uno. Dios. Unidades de respuesta. Se ha visto al sospechoso en el centro de la ciudad. Dios. Vale, bien, bien. No, bien, no. Fuck. Hay que perderlos de alguna manera. Podrían disparar o algo, ¿no? Pesadilla, qué pesadilla. Ojo. ¡No! Aviso a todas las unidades. No hay contacto visual con el sospechoso. Si salimos de esta, pienso pasar la noche con alguna fulana. Me da igual lo que cueste. ¡Parta, coño! Ahora creo que ya está, ¿no? ¿Vía libre? Open the map. Open the map. Sí,
Sí, tío, se acabó. Sabía que lo conseguiríamos. ¡Lo sabía! ¡Joder, somos ricos! ¿Sí que dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? No pone nada. No pone. ¡Queréis me des el culo! ¿Qué ha pasado? ¿No tiene que ir al sitio? La. Bien, ¿cuánto es? Un poco más de 2 millones. Por cabeza. Santa madre de Dios. Cuando todo esté Santa acabado, vaca. llamaré a un tipo que conozco y le diré que traiga 3 putas. Muchachos, ninguna puta va a pisar el suelo de esta casa. ¿Seguro? ¿Por qué 2 de ellas son para ti? Seré el amo con mi nuevo drifter. Estaría bien. Mira, toda mi vida siempre he tenido a alguien por encima de mí diciendo dónde podía ir, qué podía hacer, con quién podían verme. Pero esto Demasiado que ya. habéis hecho hoy, Es demasiado. esto lo cambia todo. No es solo dinero. Es libertad. Wow. Libertad real. No volverá a haber nadie por encima de mí. Ni de nosotros. Vouloir, c'est pouvoir, ¿eh? Exacto. Bueno. Ya estáis ¿Quién está aquí. aquí? Ahí está. Mirad lo que he encontrado. ¿Puedes servir otro par más? Será un placer. Georgie me ha contado que la cosa casi se jodió y que Lincoln lo salvó el culo. Deberías estar orgulloso de él. Lo estoy, Sal. Más de lo que crees. Joder, sí que sabéis hacer licor, ¿eh? Oye, tengo a alguien ahí fuera. ¿Os importa si entra y se lleva mi parte? Para nada. Ponme un poco de eso. Prueba este whisky, te saldrá pelo en el pecho. Pinta feo. ¿Cuál es el que me llevo? Llévate el del fondo. Es tu parte. Más de lo que te debo. Y he añadido un poco más por las molestias. No lo habría conseguido sin ti, Sammy. Me habéis dado una alegría. Ala. Ponnos algo especial. Tenemos que celebrarlo. No hace falta que me lo repitas. Llénamela. Vamos allá, chicos. ¿Sabes, Lincoln? Seguramente seas el cabronazo más duro que he visto nunca. No debiste decirme que no. ¿Dónde coño crees que vas? No. De mierda. Pilla la bolsa y vámonos. Cuando llegué donde Sammy, el bar Lol. estaba ardiendo. Eso no me lo esperaba, ¿eh? Hostia, Aún no sé qué me llevó allí aquella noche. ¿El azar? ¿La providencia? ¿U otra cosa? Pues sigue vivo. Se le ha metido una bala en la cabeza. ¿Qué dices?